Cómo usar las cajas Hover de Wix para principiantes. Hola chicos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo os voy a enseñar, paso a paso, cómo añadir una caja Hover a tu web de Wix y cómo usarla, cómo editar las imágenes y mucho más. Así que vamos a ello. Primero, abre wix.com e inicia sesión Claro. Como puedes ver, aquí tengo mis sitios y vamos a seleccionar cualquiera de estas webs para editarla. Voy a elegir esta. Una vez que selecciones una web, te llevará al editor de Wix. Ahora estás aquí editando tu sitio y quieres añadir una caja Hover. Una caja Hover le da un efecto muy profesional y muy chulo a tu web. Da igual el tipo de sitio que tengas. Si quieres añadir una caja Hover, este tutorial te va a venir genial. Ahora, aquí ya editas la web. En este lado ves, añadir elementos, sección, menú barra páginas, diseño, apps y más. Lo primero que voy a hacer es añadir una sección en blanco para que se vea claramente dónde voy a colocar mi caja Hover. Voy a ir a añadir sección aquí y vamos a elegir el sitio donde ponerla. De hecho, la voy a añadir después de la imagen del banner aquí. Creo que queda bien. Y luego elijo simplemente la sección en blanco. Vale, se añadirá una sección en blanco a mi web. Ahora me desplazo hacia abajo y aquí la tienes. Tenemos una sección en blanco aquí y podrás ver claramente dónde voy a añadir la caja Hover. Ahora tenemos que ir a añadir elementos. En añadir elementos puedes insertar muchas cosas distintas en tu web Wix. Texto, imágenes, botones, galerías, interactivos y mucho más. Ahora tienes que ir a la opción de cajas, aquí. Puedes ver que, dentro de decorativos, tenemos cajas. Así que selecciono cajas aquí, vale. Y ahora puedes ver que tenemos cajas temáticas. Cajas contenedor y cajas Hover. Esta es la opción. Justo aquí. En añadir elementos. Ve a cajas y luego a cajas Hover. Ahora tenemos distintos tipos de cajas Hover que podemos añadir. Depende totalmente del diseño de tu sitio. Si quieres elegir esta cuadrada puedes. Luego tenemos este diseño. Luego un rectángulo sencillo. Luego este cuadrado. Luego este redondo. También hay algunos tipos tipo pegatina. Como ves, estos son todos los diseños diferentes de cajas Hover que podemos elegir. En mi caso, creo que voy a elegir este redondo. O también podríamos elegir este otro. Vamos a elegir este de aquí. Esta caja Hover. Solo tienes que arrastrar y soltar. Así que la voy a soltar justo aquí, en el centro de mi sección en blanco. Y se añadirá. Ahora puedes ver que esta es la caja que hemos añadido. Aquí arriba puedes ver que tenemos normal y Hover. Tienes que cambiar a Hover para que sea una caja Hover, de modo que cuando pases el cursor por encima cambie las imágenes y tenga ese efecto. Ahora ya se ha convertido en una caja Hover y arriba tenemos la opción de reproducir. Si hago clic en reproducir, esto es lo que se ve. Hemos añadido dos imágenes. Así es como queda ahora. Tienes la opción de salir del modo Hover y abajo tenemos elegir efecto, diseño, duración, ocultar elemento y ayuda. Aquí es donde te voy a enseñar a usar todas estas opciones. Primero, puedes ajustar la posición. Yo lo voy a dejar en el centro. Cuando termines con esto, puedes hacer clic en elegir efecto. Elegir efecto significa que puedes poner un efecto al cambiar las imágenes. Agrandar. Si hago clic en agrandar, este será el efecto que se añadirá. Encoger, sesgar, girar. Esto es para la caja. Luego tenemos combinado e incluso podemos personalizar. Yo voy a elegir ninguno y dejar una caja sencilla aquí. Después tenemos diseño. Haz clic en diseño y te permitirá cambiar el color de fondo, las esquinas y la sombra. Puedes ir a esquinas aquí. Si crees que necesitas ajustar un poco las esquinas de tu caja, puedes hacerlo. Y arriba tenemos color de relleno u opacidad. Este es nuestro fondo. Como ves, es una caja. Como he elegido la redonda, por eso me queda este fondo. Si quisiera elegir algún color, podría hacerlo. Pero no voy a poner color de fondo porque quiero que tenga forma redonda y no quiero que parezca que esto era literalmente una caja. Esta es la opción de diseño. Ahora, ¿cómo añadir imágenes? Para eso, solo tienes que hacer clic en la imagen aquí. Al clicar la imagen, aparece y cambiar imagen y pestañas, ajustes, diseño, recortar y más además. Ahora pulsa, te permite subir tu contenido multimedia. Aquí subes las imágenes. Ahora necesitamos dos,
así que cárgalas aquí en pantalla. Haz clic en subir y elige archivos del PC. Así que he subido las imágenes aquí mismo porque tengo un blog de viajes. Así que quería usar estas imágenes. Ahora tenemos que elegir una imagen. La imagen por la que voy a optar es esta. Selecciona la imagen. Puedes recortar, editar, ajustar, crear un vídeo y quitar el fondo. Y más. Todo se hace en el editor Wix, sin salir de aquí. Por eso Wix tiene un editor muy impresionante y, la verdad, todas las herramientas que tenemos son muy útiles. Así que ahora vamos a hacer clic en elegir imagen y esa imagen se añadirá aquí. Si sientes que necesitas ajustar un poco la imagen, puedes hacerlo muy fácilmente. Como puedes ver, la voy a colocar justo aquí. Perfecto. Ahora incluso podemos volver a recortar. Podemos cambiar el diseño y más. Como ves, esta imagen ya está añadida aquí. Después aparece la segunda. Hemos cambiado una. Vamos a ver el hover en la vista previa. Y si hago clic en reproducir, puedes ver que tenemos esta imagen y luego la segunda. Y para la segunda, tenemos que seleccionar la otra imagen. Y es esta. Selecciona la imagen y haz clic en cambiar. Y ahora voy a seleccionar mi otra imagen, que va a ser esta. Así que la selecciono y hago clic en elegir imagen. Y podemos ajustarla. Vale, esto se ve perfecto. Y la imagen se añadirá. Ahora podemos cambiar al modo hover. Y si hago clic en reproducir, podrás ver que ahora está completamente personalizado. Tiene las dos imágenes que quería añadir. Como puedes ver. Ahora hay que ajustar otra cosa más. El timing. Porque siento que la duración es demasiado corta. Era de 0,4 segundos. Así que lo que voy a hacer es dejarlo en 1. Y también tenemos el retraso en segundos, y luego las opciones de Ease In, Ease Out. Así que podemos hacer mucho con la caja Hover. Tenemos aquí el suavizado, y lo seleccionarás según tus preferencias para que quede más fluido. Ese es nuestro objetivo principal. Aquí también tenemos la opción de ocultar elemento. Si quieres ocultar este elemento, puedes hacerlo. Haz clic en ocultar elemento y tu caja quedará oculta. Ocúltalo si quieres. Si no, esta opción. Así que ahora, si hago clic en reproducir, podrás ver que esta es nuestra caja Hover. Y ahora puedo salir del modo Hover si quiero. Y también podemos cambiar al modo normal. Pero queremos crear un Hover. Así que seleccionaremos este. Y si ahora le doy a reproducir, esto es lo que tenemos. En mi sitio web tenemos esta caja aquí. Puedo colocarla sobre un fondo. Ahora puedo personalizar un poco el fondo. Así que podemos cambiar el color de fondo de la sección y cosas por el estilo. Así que voy a usar estos colores de aquí y lo cambiaremos a, quizá, este para que combine con todo mi sitio web. Perfecto. Así que puedes ver cómo queda. Y así es como personalizarás una caja Hover dentro de Wix. Podemos añadir varias cajas Hover. Claro, puedes ajustarlas si hace falta. Por ejemplo, cogemos esta y la ponemos aquí. También hay otros tipos. Iré a añadir elementos y, solo como ejemplo, iré a cajas. Luego a Hover y quizá añada esta. Y puedes ver que se añadirá aquí. Y la colocaré aquí. Así que puedes ver que podemos añadir más de una caja Hover. Haz clic en Hover otra vez. Ahora mismo ya puedo personalizarlo del todo. Como te mostré. Es solo un ejemplo. Así que lo borraré enseguida. Para borrar una caja Hover, simplemente haz clic derecho y elige eliminar. Ya está hecho. Así que, chicos, aquí acaba el vídeo. Gracias por ver. Ahora ya sabes cómo usar y personalizar las cajas Hover de Wix. No olvides darle like a este vídeo, dejar un comentario abajo, activar la campana de notificaciones y suscribirte al canal de YouTube.